Comienza otra semana. Son más de las 11. En Perspectiva propone Conexión Interior. Es una presentación de ADP, Agronegocios del Plata, Erro, cumpliendo 75 años junto al productor uruguayo. Carlos, hoy te viniste con invitado aquí a estudios y con un joven invitado, un periodista dedicado al rubro agropecuario, Hernán Zorrilla, a quien ahora le vamos a dar la bienvenida, para hablar justamente de comunicación y agro, ¿no, Carlos? Sí, Romina, desde que comenzamos con este programa de Conexión Interior, tanto Gustavo como yo intentamos de ir arrimando al fogón a varios protagonistas y o temas del agro uruguayo que pueden ayudar a entender un poco más de lo que hace día a día en el campo, o sea, lo que se hace en el 90% del territorio nacional. En una conferencia de la Expo Prado pasada, la economista Florencia Carriquiri de Exante demostró la importancia que tiene el agronegocio y el trabajo concluye que el 21% del PBI corresponde lo que da el agro más la agroindustria, más el producto indirecto, más el inducido. Es realmente impactante este dato, son 12.500 millones de dólares lo que corresponde, lo que el agro directa o en forma indirecta apoya al sector y a las finanzas. También llegaron a la cantidad de empleos que aporta el agro, 270.000 empleos, mitad corresponde al agro directamente y la otra mitad a los trabajos que el agro suma. Varias veces en este programa hablamos de lo que es la cadena agropecuaria, que incluye a las industrias, a los transportistas, a los camioneros, a las estaciones de servicio del interior, a los almacenes, cómo mueve la economía del país el sector agropecuario. O sea, un 17% de los empleados del país corresponden directamente al sector agropecuario, se benefician del sector agropecuario. Y en los salarios suman 3.535 millones de dólares. La verdad, el trabajo de Exante fue realmente sorprendente. Todos hablábamos de la importancia del agro, ellos lo demostraron con números. Todos estos temas referentes al agro son manejados diariamente en los programas agropecuarios clásicos, donde se manejan los valores de los ganados, de los granos, las áreas de siembra, los pronósticos climáticos, todo eso. Eso viene desde la década del 50, nos remontamos a Benito Nardone, Chicotazo, que todas las mediodías se informaba por la radio y los paisanos lo escuchaban en unas espicas forradas en cuero, realmente una belleza que todavía se pueden encontrar en la tienda, en la feria de Tierra Baja, y se dice que el agro se paraba para escuchar a Chicotazo. Luego cabe mencionar en la década de los 80 a Eduardo J. Corso, con aquella forma de terminar los programas que decía hasta mañana si Dios quiere o Dios mediante. Era hermano de Monseñor Corso, obispo de Maldonado en su momento. Y era una visión emblemática, tan es así que en el programa de él, al mediodía, un sábado, antes del plebiscito del 82, del 80, él se expidió en contra del plebiscito, apoyando el no, y cuánto de la victoria del no se le puede adjudicar a ese editorial del doctor Eduardo J. Corso, vaya uno a saber. Hoy podemos mencionar a Serrano Abella, que lo tuvimos aquí en el programa de Conexión Interior, oriundo de 33. Hoy en Melo, te puedo asegurar que de mañana toda la paisanada escucha al Serrano y con los sistemas modernos te puedo decir que se ha generalizado a todo el país y que durante el día se comenta lo que dijo el Serrano en el programa. Eso está bueno porque es una forma de ir creando cultura en el sector agropecuario, en la paisanada, de ir tocando diferentes temas e ir conversando, les abre la cabeza. Los tres que nombré anteriormente son los periodistas agropecuarios autodidactas, clásicos, que han surgido de varias generaciones que han salido, como el doctor Eduardo Corso, que era abogado, o Chicotazo, que terminó haciendo política. Hoy en día están surgiendo nuevas generaciones que se preparan para ello a nivel universitario, son los egresados de las carreras de Ciencia de la Comunicación, de las diferentes universidades, la pública, la Universidad de Montevideo, la Católica, la ORT, no sé si hay alguna otra, y el invitado de hoy es egresado de una de ellas, es Hernán Zorrilla Hijo,
el padre referente en arroz, es un querido amigo y varias veces del grupo que informa sobre el sistema. Generación 82, ¿no? Generación 82. Yo me equivoqué. Generación 82. Generación 82. No, Y varias veces lo hemos entrevistado en este programa. Es el licenciado Hernán Zorrilla Hijo, es licenciado en comunicación, trabaja en los medios tanto radiales, televisivos como escritos. Nació y se crió en 33, lo dice orgullosamente. Jugó al fútbol en Fénix y en Torque. Para un mancha hablar de esto hoy, un lunes después del partido Peñarol Torque. Reconocele lo que está haciendo, ¿no? Es de un valor bárbaro. Tercera generación de productor rural, tiene una excelente de haber la combinación de haber vivido y de vivir en el agro y formarse académicamente para poder transmitir lo que se vive en el agro. Creo que eso es una combinación espectacular. Bienvenido, Toti, a Conexión Interior. Ahí está, porque es alias Toti, ¿no? Hernán Zorrilla Jr., alias Toti. ¿Qué tal? ¿Cómo Muy estás, buenos días, Hernán? Romina, Bienvenido. Carlos, muchísimas gracias por la invitación, un placer estar acá. Bueno, contanos cómo es esta mezcla, este mix que hiciste entre ese vínculo que te tiraba, por lo visto, hasta por cuestiones familiares con el sector agropecuario y tu decisión de hacer la carrera de comunicación y particularmente de énfasis en periodismo, ¿no? Sí, bueno, como bien dijo Carlos, soy del interior, viví hasta los 17 años en el interior y después me vine a jugar al fútbol y a estudiar a Montevideo. Y estudié comunicación sin tener muy claro hacia qué me quería dedicar y también porque era una carrera que iba acompañando un poco, en ese momento estaba muy dedicado al fútbol y la realidad es que terminar dedicándome al periodismo agropecuario para mí fue una sorpresa, yo no lo había pensado de esa manera, se fue dando así y encontré un lugar al que siento que pertenezco mucho porque en su momento también consideré estudiar agronomía mucho más por motivos de lo que se había dedicado mi familia, de lo que se dedicaba mi padre, de lo que estudiaban mis amigos, pero después me fui dando cuenta que no era lo que más me gustaba y empecé a encontrar un lugar dentro de la comunicación en el sector agropecuario en el cual pienso que está lleno de desafíos, hay muchas cosas por hacer, que me gusta mucho, me entusiasma, me desafía todos los días y que es un lugar al que siento que pertenezco, ocupando un lugar también diferente, ¿no? Porque siendo del interior, pero viviendo en Montevideo y tratando de comunicar desde los medios de comunicación lo que se hace en el campo, está bueno y yo lo siento con mucha pertenencia. ¿Cuáles son esos desafíos que mencionas? Te digo pensando en, por ejemplo, a veces pasa cuando uno se encuentra con una nota de agro, ¿no? Que está como llena de jerga o de temas que capaz que no se entienden necesariamente, escrito muy para la persona que capaz que maneja esa área o está vinculado con ese sector productivo, ¿no? Sí, sin duda. Cuando empecé a trabajar en esto me di cuenta de que había muchas cosas que yo sabía sin saber que las sabía. Es decir, porque las había aprendido en mi casa, porque era lo que se hablaba cuando llegaba mi padre a trabajar, porque era lo que hablaba con mis amigos. Y todas esas cosas son las que de repente hay gente que cuando escucha una nota de agro no las sabe. Entonces, si bien en el día a día muchas veces yo trabajo con información de campo para gente de campo, realmente considero que el mayor desafío que tengo en mi profesión es tratar de comunicar el campo a la gente que no lo entiende o que no lo sabe. Y bueno, desde ese lugar también empezar a encontrar que no tenemos que hablar de repente, que tenemos que explicar cuando estamos diciendo algo, cuando estamos hablando de kilos de carne o de kilos de soja en una producción. Bueno, ¿qué significa eso? ¿Es bueno? ¿Es malo? Un poco hablando con Carlos antes de la entrevista también, cuestiones de cuando llueve, cuando no llueve, poder explicar por qué estamos esperando que llueva o por qué llovió demasiado. Entonces, yo considero que los mayores desafíos pasan por eso, por poder comunicar el campo a la gente que no pertenece o que no está tan informada y desde ya en las nuevas generaciones o yo tengo 28 años, los que somos más jóvenes, creo que tenemos un desafío enorme en poder cambiar un montón de cosas que de repente en otros momentos no se comunicaron de la mejor manera. ¿Qué rol le das a la educación en eso? Y muy grande, pero también hay una parte muy importante que se trae. Por eso yo también decía que yo me di cuenta, empezando a trabajar, que sabía un montón de cosas que no sabía que las sabía. Cuando me refiero a la cultura del campo, a la forma de ser de la gente, a cuando hablamos de determinadas cuestiones productivas o de idiosincrasia, que de repente yo como me crié en el interior y siempre muy vinculado al rubro,
uno da por sentado que la gente la conoce y no necesariamente es así. En cuanto a tu pregunta, a la educación, a mí me parece muy importante que se le dé más importancia, valga la redundancia, a contar este tipo de cosas. Porque después, un chiquilín de repente de la ciudad o que de repente termina estudiando o trabajando de cosas y toda su vida sin vinculación con el campo, por lo menos que lo sepa. Que sepa de cómo se hacen las cosas, en qué momento, y la importancia que tiene los números que vos mostrabas al principio, Carlos. Toti, el germinador de la escuela, del poroto, del haba, del garbanzo, que todos hicieron, nadie se olvida. Exactamente. Nadie se olvida. ¿Quién se acuerda de otra cosa que haya hecho la escuela? Pero del germinador nadie se... ¿Por qué no tenemos más ideas para la escuela hacer una incubadora? Y que los niños vean hacer los pollitos. Es con una cajita de espuma plus. No se precisa hacer nada. ¿La qué? La visita de los animales, cuando llevabas una mascota, aquí todo el mundo nos acordamos de esa. También está muy vinculado. Se habré llevado a la clase de mis hijos corderos. Se habré llevado. Y después me hacían pasear por todas las clases. Por todo, claro. Pero de eso no sé, de tocar un cordero. ¿Qué oportunidades tienen los gurises de la escuela del centro, Montevideo, de tocar un cordero? Ni siquiera cuando van al Prado. Entonces, creo que la puntita de la madeja empieza por la educación en la escuela, de que se tengan que acompañar los temas agropecuarios con los temas escolares. En el caso, yo me acuerdo de mis hijos, el primer tema de la escuela era la viña, la fabricación de uva y todo eso. Arrancaron precioso y yo dije, bueno, vamos bien. Nunca más se tocó ningún tema. Era para estudiar la ula, B corta, uva, viñedo, bodega, B larga, me pareció fantástico. Entonces vas acompañando los dos temas, y van y visitan una bodega y visitan, en ese momento, en marzo puede haber alguna cosecha de uva. Digo, creo que ese es la puntita de la madeja, empezar, nada mejor, y lo tocamos varias veces en Conexión Interior, de mostrarle a los niños y de que tengan una política ambientalmente correcta, que aprendan los pájaros y las flores. Y no hay nada más lindo, y hay cantidad de gente que sabe. Trajimos acá, ahora me acuerdo que era vino, que sabe muchísimo de pájaros y que puede armar programas para los diferentes pájaros, acompañando las diferentes letras y los diferentes y con cuentos que pueden leer y pueden estudiar, y que los niños se familiaricen con los diferentes pájaros y las diferentes flores. Hay mucho camino para recorrer. En Conexión Interior continuamente repetimos que hay una parte que no nos entienden, y hay otra parte que no nos supimos hacer entender. Entonces, en el no supimos hacernos entender y no nos entienden, ustedes, los comunicadores, van a tener un rol muy importante en el futuro. Creo que viene por ahí la mano. Yo creo que como persona que considero que pertenezco al agro, familiarmente y por mi profesión, me gusta mucho tratar de ocuparnos dentro de esa batalla, se podría así decir, que tú decís, de las cosas que nosotros podemos hacer. Porque hay muchos, yo simplemente traje algunas cifras muy breves, pero para ilustrar algunas cosas que me gustaría, por ejemplo, de las declaraciones juradas de DICOSE de ganadería, de 44. La gente no sabe lo que es una declaración jurada de DICOSE. Cuando yo hablaba de la jerga, ¿no? De la terminología. Es un buen punto, porque lo había pensado antes de venir. Dije, cuando diga declaraciones juradas tengo que decir qué es, y me estaba olvidando. De la cantidad de producciones, de explotaciones que hay en cuanto a ganadería, tan solo 3.060 de esas 44.000 están por encima de las 1.000 hectáreas, y menos de 50 hectáreas hay 19.205. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces también hay como un concepto de el potente productor agropecuario que tiene mucho, o el terrateniente, el latifundista, y la realidad es que no es así. Basta con ir a las cifras y lo ves que no es así en el país, y además también podés observar algunas otras cifras, como por ejemplo la cantidad de empleos y de dinamización que genera la agricultura, la ganadería, la forestación, la ovinocultura, etcétera, en lugares pequeños del interior del país. Ahora, si esto no se sabe a nivel nacional, no es solo culpa de un lado, es decir, y también me parece muy importante abandonar un poco como ese discurso de
ellos y nosotros, Nacional, Peñarol, el campo y la ciudad, porque justamente eso es lo que hace daño, que genera una diferenciación. Principalmente porque no es excluyente, es decir, que el sector agropecuario también, un poco buscando algunas informaciones hoy de mañana, los principales 5 rubros en exportación en cuanto a dólares de Uruguay son vinculados al sector agropecuario. Que Uruguay es un país agroexportador está completamente fuera de discusión. Ahora, también depende de cómo nosotros hablamos de eso. Si es que los que estamos, si pudiera decirlo así, en el rubro somos los que estamos del lado bueno y a una persona que trabaja en la ciudad no, estamos muy equivocados, porque nunca vamos a llegar a un camino en el medio, un punto de encuentro, siendo que no son, es decir, potenciar el sector agropecuario como sucedió con la pandemia y con mejorar un montón de indicadores económicos, no van desmedro de poder también potenciar otro tipo de cosas como servicios, como un montón de producciones que se dan en la ciudad que son beneficiadas cuando a todo el país le va bien. Entonces, principalmente creo que abandonar el ellos y nosotros es fundamental, y después tratar de ver, bueno, si con estos indicadores que yo mostré y decís, no es lo que se piensa, bueno, nosotros también tenemos parte de la responsabilidad. Entonces, por lo menos ocupémonos de la parte que nos corresponde a nosotros, y son construcciones de largo plazo, ¿no? Es decir, esos mitos son cosas que se van cambiando con los años, con el pasar de los años. ADP, Agronegocios del Plata, trabajando día a día en una producción responsable de alimentos para el mundo. Ma, ¿qué es un seguro? Es para tus cosas. Si les pasa algo, te pagan. ¿Quién te paga? Surco Seguros. ¿Y qué cosas? La casa, el auto. ¿Quién más asegura en Surco? Los vecinos, sus cultivos del campo. ¿Y vos, Agüe? Seguro de vida desde mucho antes que vos nacieras. Se siguen sumando generaciones que confían. Cumplimos 30 años cumpliendo. Surco Seguros, vos en lo importante. En Erro, brindamos soluciones, tecnología e innovación para toda la cadena productiva. Somos una empresa pujante que trabajamos arduamente en la alianza con las marcas líderes en el mundo para satisfacer las demandas del mercado actual. Erro, una empresa 100% familiar, cumpliendo 75 años junto al productor uruguayo. Hernán, de eso que estabas señalando, ¿no? De cómo cambiar esas imágenes, que es un poco también lo que nosotros tratamos de hacer acá, Carlos, en el espacio de Conexión Interior. A ver, tu desafío como comunicador, ¿cómo es? Pienso en, por ejemplo, también en eso de transmitir, ¿no? Y también dar voces, poner voces a hablar sobre determinados temas. Hay una tendencia muy del periodismo quizás más citadino, más montevideano, de mirar siempre la asociación rural, la federación rural, que capaz que son gremiales que representan parte del sector agropecuario, pero no todo, ¿no? O no es la única visión al respecto. ¿Cómo te plantás ante ese desafío? Romina, yo lo veo mucho como por ejemplo como trato a mis amigos que no tienen que ver con el sector. Me gusta mucho contarles, pero mira, esto se hace de esta manera, se está acercando, están empezando la siembra de arroz, es muy importante porque emplea mucha gente y sobre todo justamente darles la información y contarles lo importante que es el rubro, sobre todo para el interior profundo. Y eso no ponerle una tendencia o una intención, sino contarle simplemente, estaría muy bueno poder mostrar y que la gente pueda ir mucho más a los lugares del interior profundo de menos de 5.000 habitantes, por ejemplo, los pequeños pueblos que cambian completamente cuando al sector agropecuario les va bien o cuando le va mal, y sobre todo poder aportar información, pero no desde un lugar, por eso vuelvo a insistir, porque me parece que para mí es lo principal, no desde un lugar de lo que nosotros hacemos está bien y lo que ustedes hacen... Camisetero, nada de camisetero, futbolísticamente hablando. Nada exactamente, porque ahí estás volviendo a poner el péndulo de la balanza al otro lado. Nadie más que nadie. Exactamente, entonces sí, indudablemente tenemos que mostrar, tenemos que buscar nuevas formas de comunicar, cuestiones que los datos los sustentan, que somos un país agroexportador, que somos un país que dinamiza gran parte de su economía.
dijiste los empleos, es el 17%, el trabajo ex ante, el 17% del trabajo en el interior, lo que genera el sector arrocero en trabajo, lo que genera la agricultura de secano, la ganadería. Son un montón de datos que son valiosísimos, que muestran lo que es la realidad de nuestro país, porque en definitiva cuando uno va al interior es lo que es la realidad de nuestro país, depende muchísimo del sector agropecuario y de si le va bien o no, sobre todo cuando no le va bien, porque está bueno ir a los lugares del interior cuando al sector no le va bien y uno se da cuenta, y poder contarlo y explicarlo y buscarlo de una manera que no sea camisetera. A mí me parece que esa es la clave, lo fundamental. Y muy ilustrativo. En la educación hay una oportunidad enorme. Tratar de empezar con los niños, contándoles cómo se hacen las cosas en el campo, rompiendo un montón con esos mitos de... Hoy hablábamos del terrateniente, también los mitos de que no se tratan bien a los animales. Y buscar de esa manera construir desde la base y después... Capaz que ese niño nunca va al campo, o esa niña nunca va al campo, y no trabaja de nada vinculado, pero va a saber qué es lo que sucede, porque se lo explicamos, porque se lo explicaron. Entonces, ahí me parece esta gran parte del cambio. Ahora me acuerdo de un trabajo que es precioso que hizo en Perspectiva con el Santa Rita y con Rosana La Sopa, que llevaban a los gurises a visitar tambos, pero lo maravilloso de eso es que los profesores y los maestros que iban, muchas veces era la primera vez que pisaban un tambo, que pisaban un campo, un establecimiento. Y el premio fue una visita, una estadía en Verachí para los ganadores de los diferentes equipos. La verdad que fue habría que repetirlo. ¿Convenciste a alguno entre vos y Rosana para ver si se volcaba a ser ingeniero agrónomo? No, ninguno. Lo último, Hernán, o por lo menos la última pregunta que tengo yo, Carlos capaz que tiene más. Hablando de lo que Carlos mencionaba de eso, la importancia de esa pausa en el medio rural, ¿no? Para que las distintas personas que trabajan vinculadas al campo, bueno, compartan ese momento y después comenten, ¿no? ¿Cómo lo ves hoy en día? ¿Se mantiene todavía esa costumbre tan arraigada? Así como lo que decía en aquel momento Chicotazo, El Serrano ahora, Corzo. Sí, sin duda. Sin duda porque... la radio sigue siendo un instrumento muy potente. ¿Pero las nuevas generaciones también? ¿En las nuevas generaciones? Sí, las nuevas generaciones también. Indudablemente, las nuevas generaciones, si me puedo incluir dentro de ellas, consumimos mucho más redes sociales también, o desde otro lugar. Pero... Y eso puede generar, sí, un poco que haya que variar. No sé si el contenido del mensaje, pero de repente por la plataforma en la que lo estamos transmitiendo. Pero también yo veo que muchas veces... como esa figura de la persona de campo completamente aislada de la sociedad, como sucedía hace bastante tiempo por una cuestión de falta de tecnologías o etcétera, ya no existe más. Yo tengo muchísimos amigos y muchas hombres y mujeres de mi generación que son los que hoy le están liderando las empresas agropecuarias y manejan un lenguaje bastante distinto que el de hace unos años atrás. O sea, se le puede comunicar de forma diferente. Y yo creo... Que las nuevas generaciones no quieren seguir con esa batalla porque les gusta lo bueno de las dos cosas, lo bueno de la ciudad, lo bueno del campo. Entonces, no creo que haya que variar el contenido del mensaje, por ahí sí el de la plataforma. Y vuelvo a decir que son construcciones que se hacen muy lentamente, tienen mucho, o sea, es una batalla que hay que dar durante mucho tiempo y el principal foco que tenemos que tener, me parece a mí, no dividir, es decir, no pensar que hay una cosa que está bien y una cosa que está mal, sino desde el lado de nosotros, los que estamos vinculados al campo, bueno, contar de la forma más pura posible lo que se hace en el interior del país, lo que identifica a nuestra gente, lo que nos ha caracterizado como país a lo largo de toda la historia, que nos caracteriza al día de hoy por los indicadores económicos de exportación, sociales y demás, y bueno, y que después cada persona pueda decidir qué es lo que quiere hacer. En mi caso me encanta porque pertenezco a eso, pero después en los demás casos por lo menos que sepan qué es lo que se hace y que lo sepan de una... Vamos a un caso concreto, dame un ejemplo venimos con un ciclo de la importancia del agua en el sector agropecuario, hoy en día, en septiembre, fin de septiembre, estamos pisando las cosechas. ¿Para qué es importante el agua en el sector arrocero? ¿Para qué es importante el agua en los ojeros? ¿Para qué es el agua importante para las forrajeras que están
a punto de explotar en el campo. Tratar de explicárselo a un montevideano que nunca pisó el campo. Bueno, hay un ejemplo muy claro que es, miremos las cosechas de soja, por ejemplo, que fueron de la última campaña, o sea, el verano 2022 y el verano 2021. En ambas situaciones estábamos con valores de la soja muy buenos. Sin embargo, el año pasado tuvimos una sequía muy grande y las chacras dieron mucho menos kilos por hectárea. Por lo tanto, significa que aunque haya un buen precio, si vos tenés buen precio pero no tenés producto, no hay negocio. Lo opuesto puede ser que pasó este año. Este año empezó a llover en el momento en el que las chacras estaban empezando a morir en muchas zonas del país. En muchas zonas llovió a tiempo, en muchas no. Entonces, una manera rápida de explicar es así. Es decir, no hay que mirar los factores aislados. Podés tener un excelente precio para la soja, pero si no tenés producciones, no sirve para nada. El agua, en esto, déjame mandarle justamente un gran abrazo a mi padre, porque yo me reía cuando era chico, cuando decían con sus compañeros de trabajo, sus amigos, la gente del rubro, ¿cuánto te llovió? Y yo me reía, porque ¿cuánto te llovió? Era como, pero porque no lo entendía. Cuando lo empezás a entender y empezás a entender lo que significa, por ejemplo, una buena lluvia en verano cuando está faltando, lo que significa una buena lluvia ahora para los cultivos de invierno que lo están necesitando, el agua es vida y para la producción agropecuaria el arroz es un cultivo que en nuestro país es 100% regado, por lo tanto si empieza a faltar agua y las represas se secan, se compromete la producción de la próxima zafra. Si no guarda agua en el suelo, empieza a disminuir las intenciones de siembra para cultivos de verano en primavera. Menos siembra para cultivo de verano, son menos hectáreas, es menos trabajo en la cosecha, no solo en la chacra, en la logística, en la industria, los camioneros. Este año la cosecha de soja marcó valores en logística de transporte a los puertos de Nuevo Palmira, cifras en cuanto a trabajo de camioneros que de repente no son vinculados directamente al rubro, muy buenas. Y todo parte de si de repente tenías humedad en el suelo o no, dependiendo de las lluvias. Por lo tanto, es extremadamente importante. Justamente este fin de semana sacaba una entrevista con un productor importante el domingo y manifestaba que nosotros tenemos que usar el agua en tiempo real en Uruguay, porque por los suelos, tú lo sabrás mucho mejor que yo, Carlos, por los suelos se pierde rápidamente, entonces todo el tiempo tenía algo creciendo en el suelo y esa productividad es lo que después redunda en Uruguay como generador de materias primas, Uruguay como exportador de alimentos, pero lo más importante de todo, y es lo que de repente nosotros tenemos que tratar de comunicar, es la generación de empleo, las oportunidades, sobre todo las oportunidades para la gente del interior, que es donde, por una cuestión bastante obvia y lógica, hay menos oportunidades que en Montevideo. Entonces, más producción, lógicamente más dinamización, más trabajo, mejores oportunidades y bueno, poder empezar a emparejar un poquito y tener más oportunidades también para la gente que de repente no vive en grandes ciudades como Montevideo y vive en un pueblito de 1000 habitantes. Conexión Interior fue una presentación de ADP, Agronegocios del Plata, Erro, cumpliendo 75 años junto al productor uruguayo. Tengo varios mensajes, algunos saludos para Hernán, otros comentarios a propósito de tu germinador, siempre Carlos, siempre todo el mundo se acuerda de su germinador y empieza a sugerir otras opciones que podrían acercar el campo a la ciudad. Hernán, ideas, que los oyentes manden ideas. Ahí está. Bueno, Hernán Zorrilla, hijo, como junior, como Toti. Gracias, gracias por estos minutos aquí en Perspectiva, por haber venido y por compartir con nosotros esta mirada en Conexión Interior. Muchas gracias, Romina, muchas gracias, Carlos, por la invitación. Para mí fue un placer y bueno, muy agradecido porque realmente considero que por acá es el principal desafío que tenemos hacia los próximos años en cuanto al acercamiento del campo y la ciudad. Carlos, gracias. Como siempre, un gusto reencontrarnos y nos vemos dentro de unos días nomás. Ahí está, como diría Corso, Dios mediante. Un abrazo.